Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ah, sí ve. Sí ve. Pero yo ya entiendo el lenguaje de señas. Bueno, yo creo que ahí sí está perfecto. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Bueno, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Dios, que has implantado en mi corazón aún desde mis inicios. Cuando te conocí, Señor, implantaste esta palabra en mi corazón. Pero, Señor, te doy gracias porque hoy por hoy la he podido entender, y gracias mejor aún porque la he podido vivir y la he podido experimentar, Señor. Por eso, Dios, hoy, aunque yo sé que de pronto esta palabra es muy conocida por todos, Señor, yo quiero compartir de qué es experimentar el poder de Dios por medio del evangelio. Gracias, Señor, porque has podido y has permitido, Señor, en mi vida experimentar esto, Dios. Y, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a ser un instrumento que comparta esta palabra de manera que todos podamos llegar a experimentar el poder de Dios por medio del evangelio y podamos llegar a ese convencimiento de que tu palabra es poderosa para salvación. Gracias, Señor, en esta mañana te alabo y te bendigo y me coloco en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a iniciar esta prédica con una pregunta. Me gusta hacerles preguntas al inicio de las prédicas porque esto nos pone a pensar. Me gusta ponerlos a pensar un poquito antes de iniciar, pero las preguntas con las que me gusta colocarlos a pensar es para que pensemos respecto a la palabra que se va a predicar. ¿Listo? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que esta mañana la última noticia, lo último que salió por la televisión, la noticia de último minuto es que la salud va a ser gratuita para todo el mundo? Bravo, claro, los que tenemos enfermedades crónicas diríamos, por fin vamos a poder ir al médico cada 3 meses y adiós copagos, adiós que las cuotas moderadoras, que si no pagó, que usted está atrasado, que no sé qué, la salud gratuita para todo el mundo. Nos alegraríamos. Sí, claro, doña María dijo bravo, bravo, porque ya sabe lo que es gastar en copagos. Y eso dependiendo del nivel donde estemos. Porque si usted está en nivel 2, en nivel 3, ahí sí que nos duele. Entonces nos alegraríamos sobremanera, todos nos alegraríamos. Segunda pregunta, ¿lo creeríamos? Yo creo que ahí sí comenzaríamos todos, no, eso tan bueno no dan tanto. No, eso cuando las vacas vuelen. No, eso no, eso se vuelve, decimos, no, sí, muy buena noticia, pero es que no, yo no creo, ¿qué va a ser cierto eso, cierto? No sé a ustedes, pero cuando a mí me compartieron estos versículos por primera vez, cuando el pastor iba a mi casa, en una moto, con Jiré pequeñito, en medio de lluvias, de huecos, de muchas cosas que pasaba el pastor en esa época, que andaban en una motico, con toda clase de dificultades. ¿Cómo olvidar que él compartió esta palabra conmigo? Pues el pastor fue el que me evangelizó a mí, el que me discipuló. Y cómo olvidar que él compartió esta palabra conmigo en mi casa. Y cuando yo escuché esta palabra por primera vez, cuando él compartía esta palabra conmigo, pues yo sentía lo mismo que si me dijeran que el seguro va a ser gratis. Yo decía, qué
qué buena, es una excelente noticia, es una excelente noticia, pero ¿será verdad tanta belleza? Y ¿sabe qué me impactaba a mí mucho? Que aún en medio de las limitaciones que podía tener el pastor para ir a dar esos discipulados, porque no fue a mí sola, fue a mucha gente que él visitó en esas condiciones. Yo sé que las personas más antiguas de la iglesia saben de qué les estoy hablando. Lo que más me impactaba a mí era la convicción con la que el pastor me decía a mí estos versículos. O sea, él me decía a mí esto seguro, el evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y más aún cuando me explicaba la doctrina de la justificación, menos. Mire, yo no pude asimilar la doctrina de la justificación hasta hace muy poquito. Es más, la logré entender, pero tampoco la lograba creer. Es más, yo creo que tuve que llegar casi al curso de sanidad para yo poder asimilar que la doctrina de la justificación era cierta. Que Dios me podía perdonar, que Dios me amaba de tal manera que Jesús había pagado por mí, que Él me había hecho a mí acepta delante de Dios y que delante de Dios yo era justa por lo que Cristo había hecho. Pero para mí era muy difícil asimilar esto. Entonces, iglesia, ¿por qué les traje este ejemplo? Porque yo sé que muchos acá de pronto decimos, sí, las buenas del evangelio, qué bonito. Porque si vamos a mirar el tema de hoy, ¿de qué voy a predicar hoy? Del evangelio, porque pues ese es el texto, porque no me avergüenzo del evangelio. Hoy vamos a hablar del evangelio, el tema hoy es el evangelio. Y pues como lo dice el texto, la palabra evangelio, creo que todos sabemos, pero si alguno no sabe, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa evangelio. ¿Quién no se alegra cuando recibe buenas noticias? A ver, aquí, ¿quién? Yo les traje una ahí por ahí como para que se acomodara con todos, pero yo sé que todos hemos recibido buenas noticias alguna vez. No todo es terror. Todos recibimos buenas noticias alguna vez. ¿Quién no se alegra cuando le dan una buena noticia? Todos, ¿cierto? Todos nos alegramos mucho de recibir buenas noticias. Por eso les coloqué el ejemplo del principio. Pero muchos cristianos recibimos las buenas nuevas y pues con nuestra manera de vivir pareciera que no creyéramos esas buenas noticias. Porque si no, nosotros viviríamos diferente, viviríamos conforme a esa buena noticia. Pero muchos como creyentes vivimos a veces diciendo que no nos avergonzamos del evangelio, pero con nuestra manera de vivir hacemos todo lo contrario, mucho menos si nos dijeran vaya y predique el evangelio. Porque eso es lo que me está diciendo la palabra de hoy. Si yo no me avergüenzo del evangelio, si es poder de Dios, si fue poder de Dios, si es poder de Dios para mi vida, esa buena noticia yo no me la puedo guardar, yo tengo que compartirla. Pero nosotros a veces, no sé, muchos pareciera que nos avergüenza el evangelio. Y no sé si todos aquí hemos experimentado que alguien se avergüence de nosotros. O, no sé, por decir algo, hay personas que o nos hemos avergonzado. Por ejemplo, hay personas que se avergüenzan de los papás. Porque son esto, porque son lo otro, porque son pobres, porque no saben hablar, porque se visten mal, porque no sé qué y porque no sé qué. Hay personas que se avergüenzan del lugar donde trabajan o del trabajo que tienen. Entonces son con miles de excusas, miles de disimulos. Sí, es que yo voy allá, pero no me atrevo a decir que yo hago el aseo. Yo trabajé en el centro médico, mis inicios fueron trabajando en un centro médico en Santa Rosa. Pero yo le clamé a Dios por un trabajo y el trabajo que me resultó allá, efectivamente fui a hacer el aseo. Yo empecé allá haciendo el aseo. Pero entonces a mis hijos les daba penita en el colegio. ¿Qué hace su mamá? Ah, ya trabaja en el centro médico. Ya trabaja allá. ya trabaja en el centro médico. Pues yo les daba pena decir que yo hacía el aseo, pero yo estaba feliz de hacer el aseo, porque tenía el seguro, porque tenía esto, porque tenía lo otro, porque tenía un trabajo estable para poder sustentar mis 3 hijos. Pero hay personas que se avergüenzan del empleo que tienen, porque hago el aseo, porque trabajo en la cocina, porque soy del servicio, no sé. Hay trabajos que avergüenzan a las personas. Hay asimismo muchas personas que se avergüenzan, por ejemplo, del lugar donde viven. Y pues bueno, en estos pueblos pues relativamente todos vivimos en lugares y barrios buenos, relativamente cómodos, relativamente cerca.
pero usted va a Medellín y entonces le pregunta a Julián, ¿y usted dónde vive? Ah, no, yo vivo por allá en la comuna, no sé, y uno se imagina que es por allá en esas, por allá, por donde sube el metro, por allá en unas... Y hay lugares donde uno dice, no, 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 yo mejor no voy a decir dónde vivo. ¿Por qué? Porque se avergüenzan dónde viven. Pero asimismo, muchas personas sacamos muchas excusas y no preferimos hablar del Evangelio. Y queramos reconocerlo o no, todos alguna vez nos hemos avergonzado del Evangelio. Porque es el doctor fulano, porque el que está ahí es don Perano, porque es que se burlan, porque es que se ríen, y entonces sacamos, nos guardamos esas buenas nuevas y las escondemos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ahí más adelantico de Romanos, pero no se vayan a apartar de Romanos. Listo, 1 Corintios capítulo 15. Bueno, yo ya no encuentro 1 Corintios capítulo 15. Sí sería que les dije lo que era. Si hay Corintios 15, espero que sí. 1 Corintios capítulo 15, ya estaba dudando. 3, versículos 3 y 4. Y miren, las buenas nuevas del Evangelio son tan sencillas de compartir que el apóstol Pablo las resumió aquí en 2 versículos. Pero a veces nosotros pensamos, también a veces nos avergonzamos del Evangelio o no lo predicamos o no lo compartimos porque pensamos que yo tengo que saber mucho, muchísimo y que entonces de pronto voy a decir lo que no es o voy a compartir lo que no es. Pero mire el apóstol Pablo cómo resumió las buenas nuevas del Evangelio, versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto recibió el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy complicado el mensaje del Evangelio, muy complicadas las buenas nuevas, porque yo les voy a dar lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si resumimos, yo sé que no sería pues tampoco así, que entonces ya... Pero resumidamente, ese es el mensaje del Evangelio. Que Él pagó por mis pecados y que resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces mire cómo resume el apóstol Pablo, básicamente estas son las buenas nuevas del Evangelio, de aquí puede partir una vida nueva, de aquí podemos comenzar con una nueva actitud, con una nueva idea, pero entonces nosotros a veces pensamos que los conocimientos tienen que ser muchos. En estos 2 versículos dicen muchos estudiosos, volvamos a Romanos, donde iniciamos, Romanos capítulo 1, versículo 16, dicen muchos estudiosos que en estos 2 versículos está resumida la esencia del Evangelio. Que estos 2 versículos encierran la esencia del Evangelio, el corazón del Evangelio. Y antes de pasar a considerar el contenido de estos 2 versículos, porque como cristiano no nos debemos avergonzar de él, vamos a colocar el texto en su contexto. Porque mal haría yo en no hablarles un poquito del contexto donde están estos 2 versículos. Entonces, esta carta se la envió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conocía personalmente y que deseaba visitar desde hace mucho tiempo. Esta carta se la envió también, esta carta la termina siendo esta carta el tratado por excelencia del Evangelio hoy todavía, aún hoy. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Yo pues estudié un poquito como del asunto de esta carta y ¿sabe quién fue la persona que llevó esta carta de Corinto hasta Roma? No, ¿qué van a saber? Si yo no tenía ni idea tampoco, ¿qué van a saber ustedes? Pero era un recorrido, eso es lejísimos, de Corinto a Roma, eso no es de venir de ir de aquí a Santa Rosa. Lejísimos. ¿Y sabe quién fue la persona que llevó esta carta? Yo sé que no tiene trascendencia para la predicación, pero a mí me llamó mucho la atención. Fue una mujer. Porque ustedes dirán que en esa época, y como no sé ustedes, pero yo tengo una idea de que Pablo era machista o que las mujeres como que, pero no, yo ya he sacado esa idea de mi mente y de mi corazón porque eso no es verdad. Yo le estoy diciendo, Pablo no era machista, Pablo sí tenía mujeres y si ustedes leen Romanos 16,
ahí hay un equipo de Pablo conformado básicamente por mujeres. Pero la que llevó la carta a los romanos fue una mujer que se llamaba Febe. Dice diaconisa, dice que Pablo le tenía, mejor dicho, la llevaba en la buena. Y qué tremenda tarea hizo esta mujer. Y a mí me alegra mucho que haya sido una mujer la que haya llevado esa carta. No tiene trascendencia, pero a mí me llamó la atención. Listo, eso es, no sé, me llamó la atención porque era mujer. Listo, crédito para las mujeres. Desde un principio han estado ahí en el evangelio, luchando, llevando, guerreando, sirviendo. Y era un trabajo arriesgado porque en esa época los cristianos estaban siendo perseguidos, mejor dicho, los habían dispersado. Entonces, si a ella le hubieran quitado aquella carta, bueno, para la gloria de Dios y por el Espíritu Santo, esa carta llegó y está llegando hoy a nosotros, ¿cierto? Y llegó a su destino y está llegando hoy a nosotros. Entonces, en los primeros 15 versículos, Pablo introduce su carta manifestándole a los creyentes en Roma que desea ir a visitarlos, pero si ustedes leen del 1 al 14, él les expresa que no ha podido ir a visitarlos. Y según el versículo 15, dice que así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así les encabeza Pablo esa carta, les dice, yo quiero ir a ustedes, yo quiero ir a compartir el evangelio, pero no me ha sido fácil, entonces les escribo. Y desde el versículo 1 se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si vemos ahí, Pablo se presenta como una persona que ha sido apartada para el evangelio. Pablo también tenía claro su llamado y para qué había sido apartado. ¿Listo? Ahora nos vamos a enfocar entonces en los versículos 16 y 17 y por qué de esta declaración del apóstol Pablo. Claro que a mí me parece pertinente hablar un poquito del apóstol Pablo, porque si lo miramos aquí, cuando uno comienza a leer la carta a los romanos, uno comienza a sentir una gran admiración por el apóstol Pablo, por la sabiduría que Dios le dio, como el Espíritu Santo lo tomó, porque esta es la carta por excelencia del evangelio. Cómo él escribió esta carta, pero a mí me parece interesante porque como el contexto está y el texto es no me avergüenzo del evangelio, porque el apóstol Pablo declaró que él no se avergonzaba del evangelio. Entonces vamos a conocer un poquito quién era el apóstol Pablo antes de esto, antes de que esto sucediera. Vamos a introducirnos un poquito ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 7 y vamos a ver quién era Pablo. Hechos capítulo 7. Hechos 7, versículo 58. Dice este versículo, y estos versículos también están en el contexto, no les voy a decir en qué contexto está, porque creo que aquí esto es la muerte de Esteban. Dice en el capítulo 7, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí estaba la persecución de la iglesia, como diríamos nosotros ahora, en la fina. Los tenían azotados, no los querían dejar, ¿cierto? Porque los judíos estaban viendo como una amenaza a los nuevos cristianos. Entonces, en este contexto es la muerte de Esteban. Todos sabemos que Esteban murió apedreado, que la ropa de Esteban, dice ahí que la tiraron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saben quién era Saulo? Pues Pablo. Capítulo 8 del 1 al 3, ahí más adelantico. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9 del 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre
algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Inicialmente, ¿quién era Saulo? Perseguidor de la iglesia, pero no cualquier perseguidor. No era que se burlaba de ellos cuando salía de la iglesia, ni cuando iban y le compartían el evangelio, ni cuando los veía por ahí hablando, ni les hacía chistes pesados, ni nada. No, Saulo era un perseguidor de matar. Usted es cristiano, o por lo menos lo voy a encarcelar. Pero Pablo dice ahí que respirando aún amenazas de muerte. Pablo decía, uy, yérmate cristiano, hoy voy a matar más. Y es que ojalá se dejen ver y ojalá los logre pillar. O sea, Pablo dice aquí que aborrecía a Jesús y a su mensaje literalmente, porque si no, no persiguiera a los cristianos de esta manera. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo dice ahí en estos versículos que era de muerte. Pero dice aquí que Saulo, en el versículo, vamos al versículo 20 y 22 de ese mismo capítulo 9, pero luego de eso dice ahí que él pedía cartas para apresar a todas las personas que se dejaran, pero que se dejaran, no, que encontrara y que fueran cristianos. Pero dice en el versículo 3, mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Entonces, mire, Pablo era perseguidor de cristianos, pero perseguidor fiero. Aquí se encuentra con Jesús. Todos creo yo que conocemos esta historia. Y en el versículo 20 y 22 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. O sea, sí pasaron unos días, porque él estuvo ciego después de eso, 3 días, y estuvo con los nuevos creyentes, que no sé cómo lo recibieron. Yo no lo recibo ni a palo, pero lo recibieron, se lo llevaron, y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían, mire lo que pasaba, atónitos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo pasó de ser perseguidor a ser cristiano, a ser evangelizador, a ser siervo de Jesucristo. O sea que si alguna persona experimentó, dice aquí, volvamos a Romanos donde estábamos, si alguno pudo experimentar en su vida el poder del evangelio, fue Pablo. Porque es que esto es poder de Dios, esto es poder de Dios para salvación. Esto sí, o sea, ¿cómo puede uno decir que no hay poder ahí? En una persona que perseguía a cristianos, que mataba a cristianos, y que después hace lo que hace y pasó lo que pasó. Pablo pasó de ser perseguidor a ser a ser perseguidor de la iglesia, a ser parte de ella. Pero para los que conocían a Pablo, esto no debió de haber sido fácil. Convencerlos de semejante cambio era difícil. Pues yo me imagino que para ellos, y dice ahí la palabra que eso fue muy complicado aceptar a Pablo. Si ustedes siguen leyendo los Hechos de los Apóstoles, eso no fue de un día para otro. Es que a veces leemos las historias de la Biblia y pensamos que todo pasó así, que Pablo entonces se convirtió y comenzó a predicar. No, hubo un proceso. Pablo también tuvo que vivir el proceso como lo vivimos usted y yo. Como usted y yo alguna vez recibimos esa palabra que nos dijo, no se avergüence del evangelio porque es poder de Dios, pero lo tuvimos que ir asimilando en nuestra vida. Espero yo que todos estemos asimilando que el evangelio es poder de Dios. Es más, yo creo que todos lo estamos asimilando, porque todos estamos acá perseverando en esta palabra. Entonces Pablo tuvo que hacer su proceso. Por eso cuando le escribió esta carta, él declara con toda firmeza y seguridad, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es que humanamente hablando, si miramos a Pablo solo como lo humano que fue
Pablo, que también fue Pablo, tenía muchas razones para avergonzarse del evangelio, díganme si no. Pues o sea, yo persigo cristianos, mato cristianos, les hago oprobio, les hago maldades, yo estoy ahí cuando apedrearon a Esteban, y después resultó que el más ferviente cristiano. Entonces Pablo, uy, no, pero ¿qué dirían los que andaban con él, los otros judíos? Me burlarían. Entonces Pablo, si alguno tenía de qué avergonzarse, era Pablo, pero Pablo también, podía hablar por experiencia propia de eso que le estaba pasando. El apóstol Pablo estaba tan convencido de esta afirmación que vamos a ir a 2 Corintios. Vamos a ir por un momento a 2 Corintios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo llegó a convencerse de tal manera de que el evangelio es poder de Dios para salvación, que a él dejó de importarle lo que antes le importaba. 2 Corintios capítulo 11. Y en el versículo 16 del capítulo 11, si ustedes tienen la Reina Valera, ¿qué título encuentran ahí? Gozo de Pablo después de su salvación. Sí, porque es que a veces venimos a la palabra de Dios con una perspectiva muchas veces muy equivocada. Mire, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y dice, mire, estaba en la iglesia de Corinto, esa iglesia que tanta guerra le dio a Pablo. Y dice dice, en el versículo dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. ¿Qué le estaban diciendo los corintios a Pablo? Era loco. Dice, otra vez les digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y porque de buena gana tolerarían a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Por qué toleráis a algunos ¿por qué toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas? Vamos a ir al versículo 22 y mire lo que Pablo les dice. Son hebreos, entonces Pablo les dice, listo, ustedes me tienen por loco. Pero dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Y mire lo que comienza a decir Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpan cada día por la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O a quién se le hace tropezar y no me indigno? ¿Le fue bien al apóstol Pablo después de que se convirtió? Bien, quiero decir, en lo humano. En lo humano. ¿Qué observan ustedes en esos versículos? Y si vamos hasta el versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo sí que tenía historias para contar, y no cualquier historia. Pero si a ustedes les parece eso poquito, dice que además tenía un aguijón en la carne. Y dice que ese aguijón en la carne tuvo que haber sido tan tremendo, aunque nadie ha podido ni sabrá. Yo espero que cuando yo vaya al reino de los cielos me pueda encontrar con el apóstol Pablo para decir, Pablo, cuéntame cuál era el aguijón en la carne, del que tanto se dedicó y nadie pudo definir, ¿cierto? Qué bueno encontrarnos con el apóstol Pablo allá en el reino de los cielos. Pero dice que ese aguijón en la carne en todo caso no eran uñeros, pues, porque él oró mucho por ellos. O sea, no, el apóstol Pablo no dice, ay, además Señor, quítame estos uñeros, no. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo
Mire cómo vivía, azotes, hambre, desnudez, tristezas, decepción de la iglesia, problemas, compliques, todo lo de pastorear una iglesia. ¿Cierto, pastor? Todo lo de pastorear una iglesia que genera tanta carga, que genera tantas situaciones. Pero dice el apóstol Pablo que eso pero dice que al final del capítulo 12 el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está mostrando que las buenas nuevas del evangelio no siempre es para la prosperidad, porque es que a veces buscamos las buenas nuevas del evangelio es porque el Señor me va a prosperar, porque el Señor me va a bendecir, porque el Señor me va a dar, porque ahora sí voy a tener, porque ahora sí voy a... Sí, el Señor da todas esas bendiciones. Yo no le estoy diciendo que el Señor no da esas cosas. Pero las buenas nuevas del evangelio son para salvación, son para vida eterna. Y eso es lo que muchas veces no vemos en el evangelio. Eso es lo que muchas veces nosotros no queremos creer o queremos verlo de otra manera. Cualquier ser humano que hubiera vivido lo que vivió Pablo, muchas veces hubiera estado tentado de cambiar de trabajo. ¿Sí o no? Pues yo no le hubiera perseverado, pero dice que el apóstol Pablo perseveró y gloria a Dios por la perseverancia de Pablo. Hoy tenemos la palabra que tenemos. Entonces, antes de seguir, ahí el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, este tremendo testimonio para nosotros que a veces nos da temor ir a tocar puertas. No sé a los que de pronto hemos ido aquí, estoy hablando de mí, pero a veces comparado con lo que sufrió el apóstol Pablo y a uno dice, no, vamos a ir a hacer caminata de oración para que después empecemos a tocar puertas. Yo, ay pastor, lloro, pero no le toco las puertas. ¿Cierto? Porque se burlan, porque se ríen, porque no me la tiran en la cara, porque no sé qué y no sé qué. Y mire, el apóstol Pablo no le importó sufrir todo lo que sufrió. Yo espero, iglesia, yo espero que para nosotros tener la convicción que tenía el apóstol Pablo, tenemos que aprender a ver el evangelio como la mejor noticia, pero no solo verla como la mejor noticia, sino dice ahí, creerla. Y volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos donde estábamos, donde iniciamos. Yo tengo que creer esa palabra. Ahora, yo espero que ahí se estén preguntando ahí cada uno en su corazón. Yo predico el evangelio, yo hago como hizo el apóstol Pablo. Yo soy capaz de renunciar a mí y entregarme de esta manera al evangelio. Porque yo creo que todos los que estamos acá, hoy no veo caras nuevas, todos los que estamos acá ya hemos recibido las buenas nuevas del evangelio. Es más, yo creo que todos conocemos, ya no sé, pero la gran mayoría recibió el discipulado de Romanos. Yo siempre he tenido dudas de predicar de Romanos porque yo y la iglesia ya conoce el libro de Romanos, pero el Señor vuelve y me insiste y me dice, predique Romanos, predique Romanos, predique Romanos. Y dicen que sobre la repetición también se basa el aprendizaje. Entonces, mire iglesia, Dios se manifiesta, su poder se manifiesta a través de la palabra. Ahora, espero que se estén preguntando, entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder ir y predicar el evangelio? Porque dice que Dios manifiesta su poder salvador a las personas mediante el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así de sencillo, así de claro, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo ser humano. A todo ser humano, el llamado es para todos. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio que me da fama, no el evangelio que tantos otros están esperando, ¿listo? Porque muchas veces venimos a la palabra de Dios buscando cosas equivocadas. Es el evangelio para perdón de pecados, y si nosotros pudiéramos entender esta realidad, sería para nosotros la mejor noticia. Tenemos que aprender a ver el evangelio de esta noticia. Esto fue lo que experimentó realmente el apóstol Pablo, perdón de pecados y transformación total. ¿O no fue transformado el apóstol Pablo? Literalmente. Porque si miramos la vida de Pablo, fue de mucho sufrimiento y enfermedad, pero aún así él no se avergonzó del evangelio. Fue una vida difícil. Muchos vemos en el evangelio motivaciones equivocadas, pero aún el mismo Jesús en Marcos 8 nos muestra, Marcos capítulo 8, vamos a ver ahí qué dice Jesús de cómo se sigue el evangelio. Marcos capítulo 8. Es mejor que tengamos claro el mensaje del evangelio, porque tal vez así nuestra mentalidad también debe ir cambiando, y ese es el propósito del evangelio. Marcos capítulo 8, versículo 34
Miren lo que dijo Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, alístese para recibir plata, alístese para recibir prosperidad, alístese para ser reluciente, famoso. ¿Sí es lo que dice ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que a veces la palabra del evangelio se nos hace dura. Se nos hace dura de aceptar, porque dice niéguese a sí mismo, pero si uno a veces está buscando la palabra de Dios, está buscando el evangelio, es a ver si Dios le arregla cositas de uno mismo, a ver si Dios me satisface cositas para mí, si me sana porque yo quiero estar contento, si me da platica porque yo quiero ir tranquilo, si me da un buen no sé qué. Entonces estamos buscando en la palabra de Dios todas esas cosas, pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pero es que queremos todos los días es salvar nuestra vida, ¿cierto? Todos los días queremos resguardar nuestra comidita, nuestra ropita, nuestra casita, nuestra vida. Porque eso se compone la vida, de dónde vivimos, qué comemos, qué hacemos, lo que ganamos, de eso se compone la vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, mire que es que el apóstol Pablo la tenía bien clara. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, y cuando venga en la gloria de su Padre con los santos, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto nos cuesta pensarlo, pero ese día va a llegar. A veces pensamos que estamos aquí, que esto se va a demorar y que vamos a poder gozar y disfrutar, pero el día se va a llegar en que dice ahí, en que el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre y también se avergonzará de los que se avergonzaron de él. Entonces, iglesia, el llamado hoy es claro. Yo conozco y que no me debo avergonzar del evangelio, pero yo tengo que entender que el evangelio es poderoso, y que así como ha sido poderoso en mi vida, yo tengo que llevarle a otras personas ese evangelio para que ellas puedan experimentar y vivir el poder del evangelio. Pero a veces preferimos guardarlo, sabiendo que ya nosotros lo hemos podido experimentar en nuestra vida. Y iglesia, esto es serio. Yo espero que a esta altura de la prédica usted esté meditando cuántas veces yo me he avergonzado de la palabra del Señor, cuántas veces yo he callado por pena, cuántas veces yo no le he querido hablar a mi familia, al vecino, a mi compañero de trabajo, cuántas veces no queremos hacer parte del ministerio de consolidación porque es que esa gente es la que se va por allá a compartir el evangelio. O cuántas veces sacamos excusas aún estando dentro de ese mismo ministerio para no ir a compartir el evangelio. Mire, yo sé que aquí hay personas que antes hay que atajarlas, pero la mayoría de las veces hay que empujar. Vayan, va a estar fulano, va a estar perano, sí va a ir, sí va a compartir. Aquí hay uno que otro que es feliz evangelizando, pero la mayoría de nosotros somos muy duros para esto. Y miren, en el versículo 14 de Romanos, les dije que no nos apartáramos de Romanos, en el versículo 14, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Además de todo lo que ya les he contado de él, que no es ni el inicio. En el versículo 14, el apóstol Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A veces a nosotros nos limita la persona a la que le vamos a compartir. Ay, es que es don fulano, ay, es que es perano, ay, es que ya él sabe mucho, o es que no sabe nada, porque aquí Pablo me está diciendo que a los griegos, que eran súper inteligentes, ellos eran súper convencidos de que todos se lo sabían. Los griegos se la pasaban filosofando, pensando por qué volaba un mosquito, o sea, ellos eran súper inteligentes, súper, entonces para ellos todo era, pero dice Pablo, a ellos también soy deudor. Así se crean los más sabiondos del mundo, a ellos soy deudor, pero también al que no sabe nada, también a él soy deudor, porque dice al griego, a los sabios y a los no sabios soy deudor. Pablo sentía la obligación en su corazón de que él tenía que compartir la palabra de Dios por todas partes.
porque él tenía que estar hablando de la palabra de Dios. A Pablo no le importaban ni las circunstancias, ni los tiempos, ni las clases, ni las personas. Para Pablo todo el mundo era apto para recibir el mensaje de salvación. Pero nosotros a veces solemos seleccionar, escoger. Ay, yo voy a ir con fulanito porque de pronto sí, con peranito, pero con sultanito no, porque es que... Y sacamos excusas. Mire, vamos a ir a segunda. Yo sé que a veces yo traigo muchos textos bíblicos, pero es que a mí me gusta que todo lo que yo diga esté sustentado por la palabra. Entonces vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, porque a veces a nosotros nos falta convencimiento, nos falta convicción, y por eso muchas veces cerramos nuestra boca, porque nos falta fe. Dice, por lo cual, asimismo, le está hablando Pablo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. Ya hablamos de todos los padecimientos de Pablo, ¿cierto? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo andaba tranquilo porque él sabía a quién le había creído. A veces nosotros dudamos o no hemos creído. Eso es lo que pasa, que conocemos las buenas nuevas del evangelio y no hemos creído. Por eso les digo que para mí era tan confrontante ver al pastor tan convencido y yo dudando tanto de esa buena noticia al inicio de mi vida, de mi relación con Cristo, cuando ellos me estaban discipulando, porque yo decía, sí, el mensaje es bonito, pero es que sí es verdad, sí será posible. Y le doy la gloria a Dios porque me ha traído a lo largo de todo este tiempo, ¿sabe para qué? ¿Para qué? Para enseñarme que es verdad, que el poder del evangelio es cierto, que si no fuera por el poder del evangelio ni usted ni yo estaríamos aquí, por el poder del evangelio. Entonces, ojalá el Señor nos ayude a compartir el evangelio con esta actitud que tenía el apóstol Pablo. Cuando entendemos que Cristo hizo, está haciendo y va a hacer, hombre, yo creo que nosotros cerramos los ojos y vamos es con Él, independiente de las circunstancias, independiente de lo que estemos viviendo, independiente de la persona que sea. No hay cristianos, y lo peor de todo es que hay cristianos que no solo se avergüenzan del evangelio, sino que son una vergüenza para el evangelio. Eso es triste. Pero hay cristianos que no solo se avergüenzan de compartir el evangelio, sino que son una vergüenza para el evangelio. Y muchas veces por eso es que no compartimos el evangelio, por nuestra manera de vivir. Porque hay cristianos con tan mal testimonio que si se ponen a hablar del evangelio, ahí sí se les complica la vida. Porque entonces, ¿cómo hago yo para dar mal testimonio y a la vez hablar de que el evangelio es poderoso? Yo tengo que vivir conforme a lo que creo, conforme a lo que dice la palabra. Por eso para el apóstol Pablo no le importó todo lo que le dijeran loco, se burlaran de él, le dijeran una cosa, le dijeran la otra. Él se transformó, piense usted lo que quiera. Pero el apóstol Pablo recibió este evangelio y lo creyó de tal manera que fue diferente. Cuando vivimos una vida contraria a los principios del Señor, ya no solo nos avergonzamos, sino que somos una vergüenza para el evangelio. Ahora, versículo 16, en la segunda parte, en Romanos. Volvamos a Romanos. Y en el versículo 16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dios en el evangelio muestra su poder incesantemente siempre que alguien se convierte o que se hace nuevo o que inicia una nueva vida en Cristo. ¿Usted ha experimentado ese poder en su vida, sí o no? ¿Sí o no? Yo escucho ese amén por allá como, ay, ¿será? No, todos tenemos que haber experimentado esto en nuestra vida, porque si no, ¿dónde está el poder del evangelio? ¿Dónde está el poder del evangelio? Dice ahí porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Esto es de fe. Esto es de fe. A veces nosotros creemos que estos cambios que yo voy a dejar, mire, los ejemplos que siempre hemos dado acá,
que dejar el trago, que dejar el cigarrillo, que dejar una cosa, que dejar la otra, que eso es fuerza de voluntad, que eso es que trabaje con su mente, que no sé qué, que... Mire, esas cosas son simples, pero dejar el pecado realmente, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios, porque es que todos sabemos aquí, cada uno sabe en su corazón cuáles han sido esos pecados con los que ha luchado y ha batallado, cuáles son esos pecados que traía cuando conoció de Cristo. Por eso a mí se me hacía tan difícil creer este versículo, porque yo conozco mi vida, porque mi conciencia me trae constantemente esos pecados. Tantas cosas, tantos errores, tantos pecados que yo he cometido en mi vida. Yo escuchaba esto y decía, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y para mí era muy difícil. Para mí era muy difícil asimilar esta palabra, porque yo decía, pero ¿será? Y cuando a uno le dicen que por allá Garavito se convirtió en la cárcel, yo decía, pero ¿será? Uy, pero ¿será? ¿Qué es pastor? Uy, pero ¿será? Es que ¿será que la misericordia de Dios sí alcanza para tanto? Porque a veces pensamos que no alcanza ni para nosotros, que a veces nos sentimos mejor que mucha gente en medio de nuestros pecados, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿para qué nos ha servido la palabra? Para ir desarrollando fe, para que esta palabra se pueda hacer realidad en nuestra vida. Todo esto es un proceso, todos hemos ido adquiriendo una medida de fe. Entonces Pablo pasó de perseguir cristianos a predicar el evangelio con el mismo poder del mismo evangelio. Cada uno sabe de dónde lo sacó Dios, ¿cierto? Yo les hablo de mí, pero usted sabe de dónde lo ha traído Dios, de dónde lo ha sacado, qué ha cambiado en su vida, qué ha transformado, usted qué ha podido dejar, cuáles pecados usted ha podido vencer. Usted se siente una nueva criatura, usted sabe que es nuevo en Cristo, lo cree, porque a veces lo sabemos, el problema está en que no lo creemos. Entonces, ¿cree usted que es una nueva criatura en Cristo? Dice para salvación. La palabra salvación traduce rescate o liberación. ¿De qué nos ha rescatado Dios? ¿De qué nos ha liberado Dios? Cada uno sabe. Dios nos salva por medio del evangelio de su propia ira. Es que miren la gracia de Dios. Ahora, ¿para qué personas es esto posible? Dice aquí, para los que creen. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, no todos van a ser salvos. Porque en el mundo nos dicen, no, Dios es amor, todos nos vamos a salvar, Dios nos va a dar una oportunidad en el último momento, Dios es misericordioso, Dios, sí, todo eso es verdad. Pero dice aquí que la salvación es para los que creen, para los que creen. Entonces, si esto es así, si esto es posible, es para los que creen, es por fe y para fe. Para yo poder entender este versículo, porque a veces se me complica, como les digo, y se me complicó inicialmente mucho, el versículo 17 dice, les termino el versículo 16, para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Para el apóstol Pablo era muy trascendental que los judíos creyeran, pero él también comenzó a entender que no todos iban a creer. Dice, si ustedes no van a creer, los de afuera creerán. Y dice, para el judío y para el griego también. O sea, para el judío si quiere, y para los de afuera también. Por eso el apóstol Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los de afuera. Versículo 17. Este versículo dicen que fue el que Martín Lutero hace 500 años, fue el versículo que le movió el coco, como dicen por ahí. Hace 500 años la iglesia se reformó, porque hubo una persona que se llama Martín Lutero, que era un cristiano que estaba convencido de que el cielo se ganaba por obras, y porque eso le habían enseñado. Pero Martín Lutero sentía en su corazón que por más cosas que él hacía, él no se iba a poder ganar el cielo, porque él entendía la justicia de Dios como castigo. Él decía, no va a haber cuándo satisfacer a Dios, esto va a ser imposible. Y en lo que yo pude leer de Martín Lutero, dice que este hombre se confesaba a veces hasta 3 horas, que los monjes donde él vivía, porque él era un monje, lo veían venir para el confesionario y ay, viene Martín otra vez, y demora 3 horas confesándose, y a veces se devuelve porque se acuerda de cositas, porque él vivía entonces el que le tocaba confesarlo, uy, ahí viene Martín otra vez, ay, Dios mío, pero que para él era un complique, porque él decía, ¿cuándo voy a poder yo cumplir las expectativas de Dios? ¿Cuándo yo voy a poder ser justo delante de Dios? Él entendía que nunca, porque diario estamos pecando. Pero vino el versículo 17 y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Yo me encontré la versión Dios habla hoy, que me encanta porque es muy simple y es la manera en que yo lo entendí y pues no sé, me gusta mucho. Dice, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, es por fe de principio a fin, así lo dice la escritura, el justo por la fe vivirá. Este versículo, mire, si nosotros como creyentes, como cristianos asimilamos este versículo, nosotros tenemos que salir a proclamar el evangelio, porque de verdad que es ahí donde usted dice, pero si Dios tiene misericordia de mí, si Jesús con su muerte y resurrección me hizo justo delante del Padre, que ese sería tema de otra predicación, espero que Dios me ayude, me dé sabiduría y pueda seguir compartiendo de Romanos, porque mire, para mí la doctrina de la justificación, se los confieso, la entendí haciendo el curso de sanidad interior, y no solo tal vez ya la había entendido, pero la asimilé, la creí ahí. Ahí yo pude entender que Dios me aceptaba como yo había sido antes, solo era cuestión de fe y de arrepentirme. Dice, por fe, usted por fe se arrepiente. Pero yo estaba convencida de que hay cosas en mi vida que Dios no perdonaba y que no iba a perdonar y que no iba a perdonar, porque yo sé que hay en mi vida, yo sé que hay en mi pasado, yo sé qué pecados cometí yo con mis hijos, aún contra mi propia vida, yo sabía todo eso. Pero tuvo que venir la pastora a darnos un curso de sanidad interior, a ponernos a llorar aquí, para poder reconocer delante de Dios, Señor, sí, usted tiene misericordia, Señor, sí, usted perdona, Señor, usted me hizo justa delante de Dios, usted me hizo acepta delante de Él. Y mire, iglesia, si nosotros entendiéramos como creyentes de verdad la grandiosidad de estos dos versículos, lo que obran en nuestra vida, yo sé que seríamos muy diferentes. Porque yo sé que muchos aquí podemos creer la buena noticia del evangelio, pero no creer que Jesús nos hizo justos delante de Dios. Y por eso tal vez andamos muchos cargando todavía muchas cosas, diciéndole de boca, Señor, si yo te creo, Señor, si yo te amo, Señor, si esto, Señor, si lo otro, pero en nuestro corazón, no, Señor, usted no es, usted no ha pagado por mí, es que lo mío no lo paga nadie, es que no hay forma, es que... Y estamos tal vez todavía llenos, cargados con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras situaciones del pasado, con nuestras equivocaciones. ¿Por qué? Porque no hemos creído este versículo. Este versículo donde dice que es porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Yo también he podido entender por medio del evangelio la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios que nos han enseñado otras religiones, es que Dios castiga y que Dios es malo. Y sí va a haber un castigo y Dios sí es justo. Pero Dios es tan misericordioso que mandó a su Hijo para que pagara por nosotros y nos hiciera aceptos delante de Él. Pero yo tengo que aprender esta doctrina y tengo que creerla en mi corazón. Iglesia, yo sé que a muchos de nosotros nos han discipulado con estos versículos. Yo sé que tal vez todos los conocemos, tal vez todos sabemos de qué están tratando. La pregunta hoy es, ¿los hemos creído? Y si los hemos creído, ¿por qué no los hemos puesto por obra en nuestra vida? Porque el Señor me está diciendo hoy que el evangelio es poderoso, que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero yo tengo que creer esto, que estas buenas nuevas son verdad. Pregunta de qué manera, pregunte si hay usted en su corazón, de qué manera usted ha dejado que Dios obre en su vida por medio de esta palabra. Porque sin falta, si nosotros no superamos estos dos versículos, déjeme decirle, usted puede leer Romanos al derecho y al revés. Y aprendérselo de memoria, es más, compartirlo en un discipulado, en un estudio bíblico y tal vez hacerlo bien, pero lo importante no es saber compartir esta palabra, lo importante es vivirla, lo importante es yo poder decirle a otra persona, Dios es misericordioso y te perdona, porque ese es el poder de Dios que hay en el evangelio, que Él es justo, que Jesús te hizo acepto delante de Él. Pero la doctrina de la justificación, la doctrina de la justicia de Dios son para una sola prédica. No sería tema para yo compartirles acá específicamente, pero le pido a Dios, como les digo, que más adelante Él me pueda ayudar a preparar de tal manera que podamos llegar a concientizarnos de lo que es la justicia de Dios y de lo que es entender que es por fe y para fe, porque nosotros tenemos que vivir por fe esta palabra todos los días.
Esto no es por fe para un ratico. Sí, yo creí allá mientras que la predicaron, yo creí, pero salí al mundo, volvieron otra vez, volví a mi casa, volví a mis situaciones, yo tengo que seguir creyendo allá, porque el versículo dice, es por fe y para fe, de principio a fin, dice la otra versión. O sea que yo tengo que andar en fe todo el tiempo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde usted esté, transmita el mensaje del evangelio, predique el evangelio, porque son las buenas nuevas. Pero prediquémoslo convencido de que tiene poder y que ese poder ya se ha manifestado en nuestra vida. No hay mejor predicación que el testimonio. No hay mejor predicación que yo poder decir, yo ya lo viví, yo ya sé que se experimenta, yo ya sé cuál es el poder de Dios, yo ya sé cuál es el poder del evangelio, porque en mi vida lo he sentido, lo he experimentado, porque Dios ha transformado mi vida a través del poder del evangelio. Entonces, iglesia, muy bueno que nos memoricemos la Biblia, muy bueno que nos aprendamos versículos, pero iglesia, vivamos lo que la palabra nos está enseñando hoy. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero yo tengo que experimentarlo en mi vida. El evangelio tiene que ser poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos ser diferentes todo el tiempo, en todo lugar. No olvidemos que no solo hablando se comparte el evangelio, porque a veces pensamos es que como yo no sé hablar, yo no voy a hablar del evangelio. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo vive usted? Dice por ahí una frase del mundo, o no, creo que no es bíblica, pero es verdad. Muchas personas, la única Biblia que leen es nuestro testimonio. ¿Cómo se comportan los cristianos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos de acuerdo a estos dos versículos? ¿O simplemente los conocemos pero no los creemos? Entonces, iglesia, es por fe de principio a fin. Yo le pido, iglesia, que usted ahí en su corazón, primeramente, ahí recuerde cuántas veces usted se ha avergonzado del evangelio. Yo sé que muchos de los que estamos acá, yo sé que lo hemos hecho. Hemos preferido cerrar nuestra boca, hemos preferido guardar nuestra Biblia, hemos preferido no tocar el tema, hemos preferido evadir. Hemos preferido que cuando comienzan a tocar el tema de que si va a la iglesia, que si hace esto, que si hace lo otro, preferimos apartarnos porque no queremos hablar de esta buena nueva. Porque nos avergonzamos, porque se van a burlar, porque nos van a hacer chistes pesados, o porque nos van a apartar, o porque ya no nos van a invitar a las reuniones, o porque ya no nos van a tener en cuenta. Pero ¿qué será más importante, iglesia? Medite ahí en su corazón, ¿qué será más importante? Dar testimonio del poder del evangelio ahora que podemos, ahora que estamos con vida, ahora que tenemos un trabajo, que tenemos personas con las que nos relacionamos. Dios nos está poniendo personas todos los días para que compartamos el evangelio. Pero la mayoría de las veces preferimos callar por respeto humano, por muchas circunstancias. Preferimos callar y no queremos compartirle al mundo esa obra maravillosa que ha hecho el evangelio en nuestra vida. Por eso yo les invito en esta mañana, iglesia, reflexionemos, ¿qué será más trascendental? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? ¿Qué será mejor? ¿Avergonzarnos o ser avergonzados, o que se burlen de nosotros, o que lleguemos algún día al reino de los cielos y nos diga nuestro Señor Jesús, como usted se avergonzó de mí, yo también me avergüenzo de usted hoy? Iglesia, el Señor nos está llamando hoy, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos que apremian, que es urgente compartir las buenas nuevas del evangelio. Iglesia, esto no es de un ministerio, esto no es de unas cuantas personas, esto no es porque no estoy preparado. El apóstol Pablo dice, lo único que yo necesité saber es que Cristo murió en una cruz por mis pecados y resucitó. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Él me hizo acepto delante del Padre, Él hizo que yo fuera justo delante del Padre, Él pagó por mí. El mensaje del evangelio es sencillo, solo es querer compartirlo, solo es querer hablar, solo es querer ir a los perdidos. ¿Cuántas personas se están perdiendo en la oscuridad? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos de nuestra familia? ¿Cuántos cercanos?
pero como ya se han burlado de nosotros, nos han chistes pesados, nos han hecho chistes, o en fin, ya los apartamos, ya los desechamos. Pero el Señor nos está invitando hoy, hable, lleve las buenas nuevas del Evangelio, comparta la palabra. Señor, yo te pido perdón en esta mañana primeramente, porque muchas veces me he avergonzado de tu palabra, Señor, porque muchas veces he preferido callar. Señor, porque tantas veces he buscado excusas para no compartir tu palabra, Señor. Pero, Señor, hoy que puedo hablar de cómo se experimenta el poder del Evangelio, de cómo he experimentado yo este poder en mi vida, de cómo has transformado mi vida, Señor, de cómo he podido entender principios que se me hacían difíciles, verdades bíblicas que a mí se me hacían difíciles, Señor, por el poder del Evangelio los he podido entender, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque en esta mañana nos estás instruyendo, nos estás formando, pero también nos estás llevando a desarrollar fe. Fe para compartir tu palabra, fe de principio a fin, Señor, creyendo, Dios, que tu evangelio es poderoso, que tu palabra es poder para salvación, Dios. Te doy gracias, Señor. Te pido, Dios, que tu iglesia entienda hoy esta necesidad urgente de ir a predicar el evangelio, de no avergonzarnos, de tener tu palabra siempre presente, Dios. Pero, Señor, más aún que con nuestra vida demos testimonio de tu evangelio y del poder del mismo, Señor. Te doy gracias en esta tarde. Te pido, Dios, que cada persona que está acá hoy, Señor, acepte esta palabra, la reciba en su vida, en su corazón, y seamos viviéndola conforme a ella. Gracias, Señor, yo te alabo, te bendigo, Dios, y te pido que obres, Señor, en la vida de cada persona, hoy, siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.